la escena que ya se repite y que se repitió en las últimas horas, ¿no? Móviles policiales que van y que vienen. No nos olvidemos que estamos a 500 metros. Los cuerpos estarían a 500 metros en un lugar similar a este. Habrían sido asesinados hoy mismo en este mismo lugar, que no fueron trasladados los cuerpos, sino que habrían sido asesinados en este mismo lugar donde nos encontramos nosotros ahora, a tan solo 500 metros, pero por la ropa que se vio de estos tres cuerpos que aparecieron aquí, ellos pudieron confirmar que eran sus amigos y familiares. Uno de los cuerpos presentaba 4 disparos, el otro 3 disparos, y todas las vainas servidas estaban en la escena del crimen y ya fueron recolectadas por la policía científica. En la escena del crimen, como elemento fundamental, fueron halladas al menos 7 vainas servidas. Todas ellas serían, en principio, vamos a ponerlo como una hipótesis, en base a lo que nos dice un testigo que estuvo en la escena real del crimen, serían de 9 milímetros. Pero los tres cuerpos mantenían una característica común. Los 3 cuerpos estaban maniatados. Muy buenas noches, bienvenidos al noticiero de A24. Pasan cosas graves en la Argentina. Pasan cosas que a veces pasan de largo, pero aquí en este programa nos vamos a detener en esas historias que seguramente no vas a leer en los diarios. Pasan cosas raras en la Argentina, distraídos entre la interna política, distraídos entre esta grieta interminable. Acalorados por el verano, pasan cosas. Hace 10 días aproximadamente, ahora voy a contarles los detalles, apareció muerto, asesinado de un disparo en la cabeza, un hombre en un departamento en pleno barrio porteño de Palermo, plena capital federal, y esa muerte a nadie le sorprendió, a nosotros sí. Hoy te vas a enterar los detalles de un crimen, de una muerte muy misteriosa que tiene una particularidad. La manera en que aparece muerto este hombre, pero al mismo tiempo cómo este hombre conectaba 2 historias que conmocionaron a la Argentina en los últimos años. Ahí veían parte del archivo, estábamos mucho más jóvenes. En minutos te vas a enterar efectivamente qué hay detrás de esta muerte misteriosa, que no es la única. Y vas a conocer por primera vez fotos, imágenes del Chispa Menchi. ¿Quién era este hombre que estaba esperando ser llamado para un juicio oral? Por ahí vas leyendo algo del triple crimen, por ahí vas leyendo algo de la causa de Alessio. Vas a tener que hacer mucha memoria hoy. Te vamos a ir ayudando con detalles, con documentos, con fotos, con videos, pero pasan cosas graves en la Argentina. Repito, hace 10 días, en un departamento en pleno barrio porteño de Palermo, aparece con un tiro en la cabeza un hombre muerto. Y es una muerte misteriosa. Es una muerte misteriosa que vale la pena repasar los detalles para empezar a entender qué hay detrás de estas historias. ¿Quién es este hombre? ¿Quién era este hombre? Eduardo Ariel Menchi, conocido como el Chispa Menchi. Hasta ahí es un nombre que no te dice nada. Un hombre que aparece con un disparo en la cabeza en un departamento en pleno Palermo. Un hombre nacido el 17 de mayo de 1979, que legalmente figuraba como comerciante, pero son esos personajes extraños de la Argentina. El 19 de enero, en medio de un verano muy caluroso en la Argentina, aparece muerto,
con un disparo en la cabeza, en el baño de su casa, pocas horas después de que se cumpliera un nuevo aniversario por la muerte, misteriosa muerte, del fiscal Nisman. Pero no los quiero mezclar. Este hombre estaba dentro de un departamento en la calle Tagle, un departamento que alquilaba con su ex mujer, cuando lo empezaron a llamar sus familiares, su entorno, sus amigos, y no respondía al teléfono. La ex mujer llega hasta el lugar, abre la puerta, se encuentra la puerta del baño entreabierta y adentro del baño de ese departamento, sobre la calle Tagle, estaba el cuerpo de Chispa Menchi. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo puede ser que pase por alto una muerte de estas características que, repito, de un personaje muy extraño que unía dos historias que conmocionaron a Argentina? Ya voy a ir a esas historias. ¿Qué decía el acta de función? Primer documento judicial que empieza a escribir la historia de una muerte. Llegan los peritos, llega la policía, que constatan en el lugar lesiones en el cráneo, lesiones encefálicas por un proyectil. Y el médico forense, que es el doctor Héctor Enrique Di Salvo, una eminencia, es quien firma ese acta de función. Una muerte misteriosa en plena capital federal. Por ahí estabas de vacaciones, por ahí estabas distraído con el verano, con el descanso, pero pasan cosas extrañas, raras, misteriosas, de un personaje muy particular que aparece mencionado, que aparece vinculado, que aparece imputado en uno, en otro no, en dos hechos que han conmocionado a la Argentina, dos hechos que tienen conexión política, que tienen conexión policial. En uno de ellos, el narcotráfico. En el otro, el tráfico de influencia, la extorsión, la política, el círculo rojo. Porque este hombre que aparece muerto de manera muy misteriosa en un departamento en plena capital federal conectaba estas dos historias. Ahí está Menchi. Ahí está este hombre misterioso que aparece vinculado al triple crimen de General Rodríguez. Ya se van a acordar ustedes, la primera periodista que publicó que estos tres empresarios estaban desaparecidos fue Liliana Caruso. Nunca más me voy a olvidar. Cuando abrías el diario para el que trabajaba Lili en ese momento, y Lili empezaba a hablar de la desaparición de estos tres empresarios. Después venía toda la historia. Los días de búsqueda, el narcotráfico, los mexicanos, la efedrina, y ahí estaba metido Menchi, ahí estaba metido Chispa. Que ahora te vas a enterar de qué manera se vincula el triple crimen, donde era solamente convocado como un testigo fundamental. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hombre que ves acá? En este documento exclusivo de A24, donde por primera vez le ponemos rostro a este hombre. ¿Quién era? ¿Un agente de inteligencia? ¿Para qué servicio operaba? ¿Tenía algún vínculo con servicios internacionales? ¿Estaba vinculado a investigaciones que rozaban el narcotráfico como la del triple crimen? Pero claro, el paso del tiempo, triple crimen 2008, hizo que el rastro de Menchi, de Chispa, se perdiera. Y de repente aparece vinculado, ya no tanto como testigo, con otro escándalo, que es la causa de Alessio. ¿Cómo existen estos personajes y se repiten en forma recurrente en causas? ¿Quiénes son? ¿Qué hay debajo del sótano del poder? Estos personajes. Este hombre apareció hace 10 días asesinado, con un disparo en la cabeza, muerto, tirado en un baño. ¿Qué pasó? ¿Lo mataron? ¿Decidió matarse? Si decidió matarse, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que un personaje de estas características una estas dos historias? Vamos a recordar el triple crimen, año 2008. Después de aquellas publicaciones que hacía Lili en el diario Clarín con la desaparición de tres empresarios,
Pasan los días, bastantes días, y los 3 empresarios aparecen en un descampado en General Rodríguez, asesinados con signos de tortura. Y ahí íbamos, éramos más jóvenes, estábamos en vivo. Mirá. ...7 de agosto del 2018... los 3 empresarios, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina, habían sido convocados para una reunión en un hipermercado en Sarandí, en Avellaneda. Ese fue el lugar a donde llegaron. Se supone que detrás había un gran negocio de tráfico de efedrina. En minutos, en los estudios de A24, viene alguien que conoce muy de cerca esta historia. Que conoce la historia, que sufrió por esta historia, que tiene todavía muchas cosas para contar, a pesar del paso del tiempo. Repito, 7 de agosto del 2018, llegan los 3 empresarios a un hipermercado en Sarandí y a partir de ese momento no se los vio más. Desaparecieron. Ahí empezaba la investigación de Liliana y la búsqueda de estos 3 empresarios. Pasaban los días y los empresarios no aparecían. Y los celulares empezaban a quedar desactivados. De aquel día que desaparecen los empresarios al 13 de agosto, que los cuerpos, los cadáveres, aparecen en un zanjón en General Rodríguez, como les contaba recién, con signos de haber sido torturados. Ya está entrando a nuestros estudios, ya me cuentan que están terminando de armar. Gracias, Diego, por venir. Gracias, sabemos que hiciste un esfuerzo enorme. A quien ves en pantalla es Diego Ferrón, el hermano de Damián. Pasó mucho tiempo, pero esa familia sigue sufriendo esta muerte y tiene muchas cosas para contar, para decir. Y vamos a compartir un recuerdo cuando lo tengas. Gracias, Diego, por venir. Gracias. El triple crimen. Vuelvo al 2008. Desaparecen los empresarios. Vuelven a aparecer sus cuerpos tirados en un zanjón en General Rodríguez, con signos de haber sido torturados. Después, con el tiempo, nos enteraremos muchas otras cosas más. Que estuvieron cautivos, que los apretaron, y aparecen con el tiempo estos nombres. Recordalos: Martín Lanata, Cristian Lanata, Víctor Esquilachi y Marcelo Esquilachi. Hoy la justicia indica que estos fueron los asesinos. ¿Para quién operaban? Pasó mucho tiempo, pero es imposible olvidar lo que fue aquella noche la aparición de los cuerpos. Éramos mucho más jóvenes. Esa tranquera, General Rodríguez, ese camino de tierra, y así aparecían los cuerpos. Las escenas, el sitio donde fueron hallados cuando ya caía la tarde, 3 cuerpos de 3 personas, varones, jóvenes, acribillados a balazos por la espalda, maniatados, y la constatación de que se trata de los 3 empresarios que desaparecieron hace ya casi una semana. Esto está pasando en estos momentos en la escena del crimen. Está Facundo Pastor allí. Facundo, adelante. Bueno, Guillermo, la escena que ya se repite y que se repitió en las últimas horas, ¿no? Móviles policiales que van y que vienen. No nos olvidemos que estamos a 500 metros. Recién tuve la posibilidad de conversar con un testigo que vio, que fue un testigo presencial digamos, de dónde están los cuerpos. Ya hay 2 de ellos que los habrían sacado, pero quiero mostrarte el lugar donde estamos para figurarte otra vez, en base al testimonio que acabamos de obtener recién, por supuesto off the record. La versión que me dan recién, Guillermo, es la siguiente. Los cuerpos estarían a 500 metros en un lugar similar a este. Fíjense que es como una especie de... Si la cámara me puede acompañar, es como una especie de pequeño zanjón. Y los datos que empiezan a surgir son interesantes porque nos indican que habrían sido encontrados por un vaquiano, y esto, digamos, a esto accedemos mediante el testimonio de una persona que estuvo en la escena directa del crimen.
Cuando hablo de la escena directa del crimen, hablo del lugar exactamente donde aparecieron los cadáveres y ahora vamos a enterarnos de detalles más específicos. Habría sido un vaquiano el lugar, un gaucho, quien los encontró y habría dado aviso a la policía. Esto se sabe porque alrededor de los cuerpos había señales de que habían estado caballos caminando cerca de los cadáveres. Pero, y este es el dato más importante... Un descampado en General Rodríguez, un cadáver del archivo. Es imposible no apelar al archivo, pasó mucho tiempo. Lo miro atrás de cámara a Diego, el hermano de Damián, y el tiempo nos pasó a todos, lógicamente. Pero las cosas siguen pasando en la Argentina a pesar del paso del tiempo. Ya lo voy a invitar a Diego para charlar unos minutitos con él. Pasan cosas raras en la Argentina. Y muchas veces distraídos por todo lo que vivimos permanentemente, por la vida, por lo que sucede con este país, por la inflación, por la inseguridad, por la interna, por la gripe, por lo que sea. En el medio van pasando cosas. Hace 10 días apareció con un disparo en la cabeza este hombre que conecta las dos historias. Una ya la viste, ya la repasamos. Ahora, ¿qué tenía que ver quien aparece con un disparo en la cabeza con el triple crimen? Mirá, Menchi, alias Chispa. En el 2006, este hombre conoce a Sebastián Forza en un shopping de Pilar. ¿Cómo lo conoce? Se lo presenta Martín Jutz, un vendedor y comprador de autos de alta gama, autos muy onerosos. Y a través de Menchi, Forza, mirá esto, escucha bien, Forza conoce a Martín Lanata. Quiere decir, Menchi es quien le presenta a Forza a quien después lo iba a terminar matando. Menchi, en el año 2006, es quien une las dos historias, la de la víctima y la del victimario, la de Forza y la de Martín Lanata. Porque los que mataron a los tres empresarios, si es que se los puede llamar empresarios, los conocían. Sabían qué estaba pasando, sabían aquello de que estaban recorriendo un camino dentro del mundo del narcotráfico, por lo menos algunos de ellos, y se estaban metiendo en lugares donde no se tenían que meter, vinculándose al tráfico de efedrina. Forza hizo aportes a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en 2007. Estas historias son recurrentes en la Argentina. Pasan todo el tiempo. Muertes violentas, crímenes ligados al poder. Y en forma recurrente aparecen estos personajes. Mirá, acá tenés la imagen de Eduardo Ariel Menchi. El hombre que aparece vinculado a estas dos historias, a dos causas que han conmocionado a la Argentina, aquel triple crimen y la causa de Alesio. Ya voy a ir acá, ya voy a ir acá. ¿Qué tiene que ver o qué tuvo que ver Menchi con la causa de Alesio? Acá la situación se empieza a poner más complicada. ¿Recuerdan de Alesio? El falso abogado que vendía sus influencias, que se decía un agente de inteligencia de la DEA. Parece una película, pero no lo es. Es la vida real de este país. Es lo que nos toca investigar y documentar permanentemente. Menchi en la causa de Alesio. Acá está acusado, ya está acusado de ser parte de una asociación ilícita, junto a Marcelo Sebastián D'Alessio, el falso abogado. Ricardo Bogoliuk, dicho sea de paso, también aparece vinculado a la causa Nisman. Roberto Aníbal de Gastaldi, un ex comisario de la maldita policía de la bonaerense. Rolando Hugo Barreiro, un agente de inteligencia. Juan Bidone, un fiscal. Y Carlos Alberto Lignani. Quédate con ese nombre, con el nombre de Lignani. Porque la muerte de Menchi, la muerte misteriosa de Menchi, no es la única. Pero ¿qué era Menchi de D'Alessio? ¿Qué era Menchi de D'Alessio? Menchi era el culata, el custodio, el que lo protegía, el que lo llevaba a las reuniones más complicadas, el que veía con quién se reunía D'Alessio, el que conocía
de direcciones, de números telefónicos. Fíjate, Menchi aparece en la causa D'Alessio, o aparecía en la causa D'Alessio, señalado como un custodio. Cuando D'Alessio iba a apretar a alguien, iba con Menchi. Por eso muchos hablan de una intimidación. Por eso en la causa D'Alessio, Menchi aparece mencionado en más de una oportunidad y aparece imputado como parte de la asociación ilícita. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Para quién operan? ¿Cuán vinculado estaban al narcotráfico? ¿Son unos chantas que se dedicaban a apretar gente o hay algo más de fondo? Cuando a Menchi lo convocaron en la causa D'Alessio, repetimos, hace 10 días aparece muerto. Estaba vinculado al triple crimen, también a D'Alessio. Y cuando lo convocan en la causa D'Alessio y le dicen, ¿usted era el custodio? ¿Usted iba a ver a algunas víctimas y los apretaba? ¿Usted estaba armado? ¿Quién es usted?, le pregunta a la justicia. Menchi declara, no. Dice, yo no fui custodio de D'Alessio. Si bien él decía que yo era su culata, yo no lo sabía. Tampoco fui de la DEA, ni nada de eso, ni tampoco de ningún otro organismo. Nunca amenacé a nadie. Claro, lo estaban convocando para una declaración indagatoria por una causa de asociación ilícita donde se decía que este hombre se dedicaba a apretar gente. Personajes oscuros. No es una serie. Es la Argentina. Son los personajes que todo el tiempo pululan alrededor del poder y que después aparecen con un tiro en la cabeza. Ahora, no hace 15 años, no el triple crimen, que también fue gravísimo. Ahora, hace 10 días, se suicidó, lo mataron, fue un crimen, fue un suicidio. La única certeza es que apareció un cuerpo desplomado, tirado en el baño de un departamento en la calle Tagle, plena capital federal, 19 de enero del 2023. ¿Qué más declaró? ¿Qué dijo este hombre que aparece muerto? A D'Alessio lo conocí en una carrera de autos, cuando él competía, porque D'Alessio, aparte, corría en autos. Era simpático. Yo estaba convencido y creía que él era abogado. D'Alessio no era abogado. Se presentaba como abogado. Como conocía de autos, dice Menchi, le di un auto para que lo arreglara y después siempre me pedía que le manejara el vehículo y lo llevara a reuniones. Yo creía que D'Alessio era de la DEA porque él me mostraba una chapa de la DEA. Él siempre se presentaba así en sus reuniones, como un personaje de la DEA. Mantenía encuentro con personas importantes. ¿Quiénes eran esas personas importantes? Fiscales, jueces, políticos, empresarios. Cuando les dije que la muerte de Menchi no era la única muerte misteriosa, es porque dentro de la causa D'Alessio, hace un tiempo, también nos sorprendió otra muerte. Si lo que te vengo contando hasta ahora te parece increíble, lo que vas a escuchar ahora te va a parecer más increíble. Va a parecer sacado, extraído de un guión, de una novela. Pero no es una novela. Esto no es ficción. Son las causas que investiga Angulo en Comodoro Pi permanentemente. Son las historias que documenta Liliana, que fue la primera en hablar del triple crimen, del narcotráfico, de la efedrina, de mexicanos, de una quinta en la Argentina, en Maswich. Esto pasa acá. Permanentemente. Mientras los comunicadores de la grieta te distraen con esta pavada de la grieta, con que si A dice A, B dice B, y que si A, y así estamos todo el tiempo, hace muchos años en la Argentina. En el medio pasan cosas raras, cosas para detenerse. Por eso queríamos dedicar un programa, ni bien nos enteramos de la muerte de Menchi, de Chispa. No es la única muerte.
la de este personaje, que unió estos dos casos, que aparece vinculado y codeándose con Forza, asesinado, y que aparece con D'Alessio, hoy en la cárcel. Pero hay otra muerte misteriosa en esta historia. Es la de Carlos Lignani, uno de los que aparecía señalados como integrando la asociación ilícita por la cual está preso D'Alessio, por la cual también estaba imputado Menchi. La lista te la leí recién. Ex policías, agentes de inteligencia, hombres oscuros vinculados al poder. Entre ellos estaba Lignani, un ex empleado de la aduana, procesado, como te contaba recién, en la causa D'Alessio. Por ahí está la imagen de Lignani. Fue encontrado muerto en su departamento de Palermo, otra vez Palermo, el 21 de septiembre del año 2021, plena pandemia, distraídos con el aislamiento. Pero detenete acá. Así como te contamos que Vina, Ferrón y Forza aparecieron con disparos y con signos de tortura, y así como te contamos la muerte de Menchi hace 10 días, la muerte de Lignani tiene detalles extraídos de una novela siniestra, truculenta, escabrosa. El cuerpo de Lignani estaba en el living. Alguien, o él, o alguien, le había generado un mecanismo que incluía una manguera plástica conectada a un caño de gas flexible. Te lo repito, alguien o él, no está claro, muertes misteriosas, había diseñado un conducto con una manguera plástica que estaba conectado a un caño de gas flexible. Y en el ambiente donde él estaba, que era el living de la casa, donde yacía el cuerpo, las ventanas estaban cerradas, las endijas selladas con cinta, y él tenía la manguera cerca del cuerpo. Siniestro. La muerte de Chispa, la muerte de Lignani, pero hay más muertes. Martín, ayúdame. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo anda, Facu? Buenas noches. Hay una tercera muerte que no está vinculada directamente a este caso, pero hay alguien que la quiere vincular, y es la muerte de Natalia Haidt. ¿Por qué hablo de la muerte de Natalia Haidt? Porque su hermano, Ulises Haidt, se presentó en la causa en la que está acusado y enviado a juicio oral D'Alessio, en la causa en la que estaban acusados Menchi y Lignani, y el hermano de Natalia Haidt dijo: yo quiero tener acceso a este expediente, yo quiero formar parte de la causa porque tengo elementos para aportar, porque yo creo que a mi hermana la mataron por lo que sabía de esta gente, por la información que tenía de estas y otras personas que están vinculadas a esta causa. Porque aparte, cuando le encuentran en los allanamientos la computadora de D'Alessio, tenía una carpeta. Correcto. Que si no mal recuerdo, el título era Operación Haidt. Operación Haidt, que por eso también hay una causa. Entonces, ¿qué hacía D'Alessio vinculado a Natalia Haidt? Bueno, son muchas preguntas que aparecen. Tan misterioso es todo esto que una de las juezas, que la jueza que tiene a cargo la causa por el caso de D'Alessio, que es la jueza Sabrina Namer del Tribunal Oral Federal 8, cuando se entera de la muerte de Menchi, dice: pero esta causa tiene ahora la muerte de Menchi. Tuvo en septiembre del 2021 la muerte de Lignani. Podría estar vinculada a la muerte de Natalia Haidt. Esto no pasa en todas las causas judiciales, que los acusados mueran en circunstancias que la justicia va a tener que determinar. ¿Y qué es lo que dice la jueza? Esto está escrito, lo estamos viendo en pantalla y lo voy a leer, lo pone en el expediente la jueza Namer. No puedo dejar de advertir que en el contexto de estas actuaciones existieron distintas muertes violentas y situaciones amenazantes que provocaron sendas investigaciones en diferentes sedes judiciales, que actualmente se encuentran abiertas y en plena producción probatoria. Tampoco puedo omitir la referencia a lo atípico de este tipo de eventos,
a lo atípico de este tipo de eventos. No solamente... La jueza usa esa palabra, Martín, atípico, a los eventos, mencionando estas 3 muertes que te venimos contando. Exactamente. Atípico no solamente por el modo de producción de los decesos, sino por la cantidad en el marco de un expediente relativamente acotado en lo que a cantidades de imputados refiere. Esta es una causa que fue elevada a juicio oral con 12 acusados. Uno de ellos, por distintas circunstancias, quedó desvinculado. Hay 2 que murieron. Empezaron con 12, ahora hay 9 acusados. ¿Qué dice la jueza? Hay una causa donde se investiga la muerte de Natalia Haidt, hay una causa donde se investiga la muerte de Liniani y ahora hay una causa donde se investiga la muerte de Menchi. La jueza dice, bueno, yo voy a informar a todos los jueces y fiscales que tengan estas muertes, que hay otras que eventualmente podrían estar vinculadas. No digo que estén vinculadas, pero en este contexto de 3 muertes sospechosas, bueno, que los jueces que las investigan estén al tanto de las otras muertes y que eventualmente entre ellos determinen si puede haber puntos de conexión o no en esto tan sospechoso que pasó en un expediente judicial o que está pasando. 3 muertes misteriosas en la causa de Alessio. Ahora, atención con este dato que va a poner en pantalla Martín Angulo. Porque al misterio de las muertes rápidamente se mueve un expediente que preocupa muchísimo al poder, como fue el expediente de Alessio, y hay un pedido que hace de Alessio valiéndose de esta interpretación que hace la jueza de decir, ¿cuántas muertes más van a haber alrededor de esta causa? ¿Qué pide Alessio? Marcelo D'Alessio está detenido en la cárcel federal de Seiza, una cárcel de máxima seguridad del país, y hoy le pidió a la justicia la prisión domiciliaria. ¿Por qué le pide la prisión domiciliaria? Marcelo D'Alessio contextualiza los distintos hechos de violencia que se dan alrededor de la causa y dice, yo voy a estar más seguro bajo una prisión domiciliaria. Yo quiero salir de prisión. Él, en una oportunidad, en su celda en la cárcel de Seiza, le dejaron una soga colgada del techo en forma de una horca. Como para repetir ese dato, porque hace unos años... O sea, a las 3 muertes que te acabamos de contar, al misterio que rodea esto, a la oscuridad de estos personajes que sobrevuelan permanentemente y se codean con el poder, con fiscales, con jueces, con agentes de inteligencia, con políticos. De un lado y del otro están estas cosas muy misteriosas. O sea, a D'Alessio le dejaron una soga. Hace unos años atrás, en su celda de la cárcel de Seiza, le dejaron colgado del techo una soga en forma de horca. Buscame, Martín, buscame si tenés la imagen de D'Alessio en la cárcel, que en algún momento te la voy a pedir. De las últimas imágenes de un D'Alessio en prisión, Marcos Paz. Ezeiza. Perdón, Ezeiza. Con el expediente. Con el expediente, analizando. Eso fue en 2021, en el primer juicio oral que tuvo por extorsión y espionaje ilegal, en el que fue condenado a 4 años de prisión. Esa imagen es de D'Alessio en la cárcel de Ezeiza, como vamos a mostrar, con los expedientes, defendiéndose en el juicio. Tal es la preocupación que generan estas muertes, que la jueza Namer, cuando le informan de la muerte de Menchi, convoca a que declaren a los tribunales de Comodoro Pi a los jefes de seguridad de cada uno de los módulos donde están detenidos el resto de los acusados de esta causa. Entre ellos fue a declarar el jefe del módulo donde está detenido D'Alessio. Ese agente penitenciario le presentó un informe de las condiciones de seguridad en la cárcel y se ordenó que la seguridad de D'Alessio en la cárcel de Seiza se refuerce. Ese es el contexto en el que ocurre todo esto. Hay un refuerzo en la seguridad de D'Alessio en la cárcel de Seiza y hay un pedido de hoy de D'Alessio para que le den la prisión domiciliaria. No está resuelto eso, Martín. No, todavía no está resuelto. Pero por el resuelto. temor mismo, digo, que genera. Por las amenazas, Claro. por las muertes, por el temor que, dice D'Alessio, vive hoy detenido. Ya voy a Lili y al recuerdo del 2008, cuando Lili publica por primera vez. Pero vení un minuto, acompáñame una vez más a esto. Hagamos una cuenta juntos. Menchi, que es el último que muere, conectaba estas 2 historias, la de D'Alessio y la del triple crimen. Contá una muerte, 2 muertes, Sebastián Forza, Ferrón y Vina, 4 muertes,
una soga en la celda, la de Liniati, la de Natalia Haidt. ¿Qué hay atrás de esta historia? ¿Qué estamos? ¿En presencia del narcotráfico? ¿En presencia de grupos de agentes de inteligencia que se dedican a prestarle servicios al poder? Ahí está la imagen, Martín, Lili. D'Alessio, en la cárcel. Esta imagen es del juicio oral en el que fue condenado 4 años de prisión por extorsión y espionaje a un empresario de nombre Gabriel Traficante, que es una de las varias causas que D'Alessio tiene por espionaje ilegal. La causa en la que estamos hablando de las muertes es la causa principal, aquella causa que se inicia con D'Alessio extorsionando a un empresario rural, Echevers, nombrando al fiscal Stornelli, que Stornelli también está procesado. Sí, pidiendo en nombre del fiscal plata para no quedar ayuda, involucrado en la causa de los cuadernos. Supuestamente eso sería $500.000 para no meter al empresario en la causa. Asociación ilícita y extorsión. Exactamente. Más lavado de dinero, ¿no? Y después hay, a partir de eso, se investigó y se determinaron que hay otros tantos hechos de espionaje ilegal y de extorsión alrededor de D'Alessio y de otras personas. Hay más documentos esta noche. Hay mucha información que tenemos. Ya está Diego Ferrón con nosotros, que ha tenido una entereza y una valentía durante todos estos años de sostener su propio dolor, de un día levantarte y enterarte que a tu hermano lo asesinaron después de torturarlo, de sostener seguramente a su familia. Ahora voy a hablar con él, me voy a ir a acercar. Le agradezco mucho porque siempre que lo requerimos está, tiene sus obligaciones, su laburo, pero siempre que puede está con nosotros. Ya voy con vos, Lili. Me gustó una imagen que hubo entre Lili y Diego, que por supuesto se conocen porque Lili ha investigado mucho. Y vivimos desde la primera hora. Yo he visto a su mamá, a él, tratar de comprender qué había pasado. En la búsqueda, en esos días de búsqueda, cuando no se sabía qué pasaba y apareció la camioneta de Forza quemada. Ahora me vas a contar, Lili, cómo llegás vos a esa historia. Sí. Yo recuerdo mucho esa seguidilla de notas, en los días en que se los buscaba. Exacto. Pasa el tiempo, nos pasa a todos el tiempo, pero lo que no pasan son estas muertes que te estamos contando. Y temo, ojalá me equivoque, decirles que dentro de 5 o 10 años aquí nos van a tener contando estas extrañas y misteriosas muertes. Martín, hay un audio en la causa del propio D'Alessio muy particular. Nosotros estamos hablando hoy de muertes que se dieron, una hace un mes, otra hace 2 años, pero las amenazas, una situación vinculada a la muerte viene desde hace muchos años en esta causa. ¿Y sabés quién la dijo? La dijo el propio Marcelo D'Alessio. En esa imagen que veíamos, cuando fue juzgado, en el primer juicio que tuvo por extorsión y espionaje ilegal, Marcelo D'Alessio, ante los jueces y el mismo día que fue condenado, decía esto. En ese contexto pasé todo el 2019. Torturado como lo dice el Código Penal. Los 2 jueces estaban anoticiados por mí, personalmente. Yo fui a verlos. Y nada hicieron, o mucho hicieron. Lo ideal era que me suicide. ¿Escucharon? Es el propio D'Alessio al que le dejaron una soga en la celda. Lo ideal era que me suicide, dice Martín. ¿Sabés cuándo fue esto? Agosto de 2021. Ahí está D'Alessio. Ese es D'Alessio. Agosto de 2021. A ver, ¿por qué reparás en las fechas? Porque un mes después, en septiembre del 2021, el que aparece muerto es Lignani. Otro de los acusados con D'Alessio en esta causa que el juicio tiene que comenzar. Un mes después que D'Alessio dice que lo ideal era que esté muerto o que me suicide por el contexto que atravesaba en la cárcel, aparece el primer muerto de esta seguidilla de muertes que estás contando. Que ya estaba procesado, digo, esa es la diferencia también, ¿no? Lignani estaba procesado. Sí. Menchi todavía no sabía su suerte. Su suerte se iba a determinar ahora, justamente, en el juicio oral. Claro, sí, en el que venía ahora, no sabíamos que... Todos, según la justicia, integrarían una asociación ilícita. Acá tengo apuntes del expediente. Marcelo D'Alessio a la cabeza. Ricardo Oscar Bogoliuk, que aparece en la causa Nisman.
Norberto Aníbal de Gastaldi, ex comisario la bonaerense, zona norte. Sí, ¿Sí? muy conocido. Con mucha actividad durante los secuestros del 2003, 2004. Causa del papá del querido Negro Estrada, Cristian Traverso. Del Chico de Tigre. La serie de... Muchas causas. Sí. Rolando Hugo Barreiro, un agente de inteligencia, el fiscal Bidone. Y Carlos Lignani. Lignani ya está muerto. Perdón, recordemos, de Triple Crimen. Triple Crimen. Claro. Es el fiscal del Triple Crimen. Es el fiscal del Triple Crimen. Ese sería otro personaje que, al igual que Menchi, conecta las dos historias. Claro. Bidone. La del Triple Crimen y la de la causa de Alessio. Bidone ya está condenado. Bidone fue condenado con D'Alessio en el primer juicio que tuvieron. Y lo que la justicia determinó, y se sospecha del rol de Bidone, es que por el acceso que él tenía como fiscal a distintas bases de datos, él obtenía información de esas bases de datos y se las suministraba a D'Alessio, que a su vez después D'Alessio utilizaba para extorsionar a distintas personas. Entre la información que manejaban estos personajes, el propio D'Alessio, el propio Chispa, los mencionados, Lignani, quien aparece muerto, y todos los mencionados tenían información de haber, como se dice en la jerga policial, de haber caminado a Mirta Legrand, a Nacho Viale, a Eduardo Miragaya, un ex fiscal que estaba trabajando en la Agencia Federal de Inteligencia. Digo, son como bandas que se dedican a operar en absoluta oscuridad, Martín. Bandas paraestatales, pero al mismo tiempo con ayuda estatal. Porque vos acá tenés un fiscal involucrado, tenés a ex agentes de inteligencia, tenés un comisario. Claro. O sea, gente que está por fuera del Estado, pero al mismo tiempo con una pata adentro del Estado. Bandas paraestatales, pero con una pata puesta en el Estado. Totalmente, sí, claro. Eso fue lo que pasó en el caso de Bidone, eso es lo que determinó la justicia. Bueno, y después tenés en otro rol al fiscal Carlos Stornelli. No en esto, pero hay dos hechos por los cuales está procesado, en los que se sospecha, y por eso fue procesado, que participó con D'Alessio de espionaje ilegal. Lili, viajemos un poco al 2008. Sí. Ahí veían recién ustedes un archivo de América Noticias, conducido por Guillermo Andino, que pronto va a estar en esta señal, y Mónica Gutiérrez, un beso grande a Mónica. Fue un caso que conmocionó tanto a la Argentina. Yo era columnista en ese momento de investigaciones, que pedí un auto y me fui a General Rodríguez. Pero esto es el desenlace de la historia. 3 cadáveres en una calle, una camioneta misteriosa, cuerpos, pero 5 o 6 días antes a vos te llega la información de que estaban desaparecidos, Lili. Claro, todo comienza, el descubrimiento fue el día 13, si mal no recuerdo, pero ya desde el día 8 estaban desaparecidos Forza, Ferrón y Vina. Lo primero que aparece es una camioneta incendiada en la zona de Constitución, era la camioneta de Forza. Esa camioneta con la que ellos habían salido aparece quemada. Y ese es el primer dato que a mí me llega. Hay una camioneta quemada, tenía la foto y tenía 3 personas, no sabíamos bien la actividad de cada una, pero empezamos a llamarlo empresarios porque todas estaban relacionadas con la venta de medicamentos o el tema de los medicamentos, gente que vendía auto. Por eso pusimos ese título en Clarín, que eran 3 empresarios desaparecidos y una camioneta, la que ellos utilizaban, o por lo menos uno de ellas en la que se movía Forza, prendida a fuego. A ¿Dónde se pierde, Lili, el rastro de los 3? Los 3 hasta ahora, y no se sabía, había una reunión, no se sabía de la reunión en Quilmes. La reunión en Quilmes viene posteriormente, después de un análisis importante y largo para saber qué era lo que habían hecho. En realidad, la primer pista era esa camioneta en Constitución, que no tenía nada que ver en el lugar. Apareció ahí, pero ¿a quién la había llevado? ¿Dónde había aparecido esa camioneta? ¿De qué forma? ¿De dónde la habían traído? No se sabía. El tema es que cuando sale la nota, yo la nota, cuento esta intimidad, que es parte del periodismo, hacía 2 días que tenía los datos, hablaba con la viuda de Forza, hablaba con la
esposa de Ferrón también en ese momento. Y estábamos esperando tener algunas novedades antes de publicar la nota. Después de 2 días de tenerla en parrilla, como decíamos, decidimos publicarla. El día que se publica, a la tarde, aparecieron los cuerpos. Y esto ya en la zona de General Rodríguez. Cuando después nos enteramos que habían ido a la zona de Sarandí, desde donde ellos vivían, se habían juntado los 3, habían ido a la zona de Sarandí, a la zona del hipermercado, cerca del acceso sudeste de la autopista Buenos Aires-La Plata. Ahí se había producido ese encuentro, evidentemente con alguien que termina después quitándoles la vida a los 3, llevándolos a Quilmes. Siempre se habló de esto. En realidad todo eso todavía, yo te diría, que queda en una nube, porque no se encontró el lugar exacto donde ellos fueron ejecutados, a pesar de que muchos dicen los trasladaron de Quilmes hasta la zona de General Rodríguez y ahí los terminan ejecutando en esa fosa famosa o en ese camino aledaño donde fueron encontrados. 3 cuerpos y una nueva muerte misteriosa que conecta las 2 historias. Aquella que bien describía en la crónica Lili Caruso, del 2008, la efedrina, los mexicanos, la campaña de Cristina del 2007, investigada. Forza aparecía como aportante. Forza como aportante y la causa de Alessio. Y una nueva muerte. Estas son las cosas que nos pasan permanentemente. Está Diego Ferrón con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Hermano, tanto tiempo. ¿Todo bien? Bien. Gracias por venir, Diego. No, a ustedes, por invitarme siempre. Gracias por bancarte. No, es parte. Volver a vivir todo esto. 15 años y la causa sigue, así que hoy las tenemos en el Juzgado Federal de Cervini. Y seguimos tratando de, ya va a prescribir este año, si no hay nada más que descubrir. Se avanzó mucho. Yo tengo muy clara muchas cosas que pasaron. Te puedo ayudar con 3 muertes más que hubo. 3 muertes más. Y apenas muere mi hermano, se suicida Ariel Vilán. Tienes razón. verdad. Sí, Y pone que investiguen tira. bien. Va a declarar Emiliano Marco y se tiran las vías del tren. Tienes razón. Y Tarcia, que era el primer argentino, el único argentino metido en la quinta de Maswich, cuando está preso y le toca declarar, también muere en la cárcel. O sea que Con 3 Jesús Martínez muertes Espinosa está. muy dudosas también, que no nos quedan claras tampoco. Ahora- porque investigó hasta ahí, pero Voy a volver para atrás un poco. Yo la llevaba a Lili al 2008, me Sí. llevo a mí mismo con este archivo Sí. y este recuerdo. Estábamos todos mucho más jóvenes. Pasa el tiempo. ¿Dónde estabas cuando tu hermano desaparece? yo ahora la voy a ayudar un poquito, porque pasaron mucho tiempo ya y la memoria a veces falla. La camioneta que es incendiada es la de mi hermano. Ah. Yo, claro, es la de Ya. mi hermano. El auto de Forza aparece en Constitución Ah. y la camioneta no en vano queda tirada Claro. en la calle Galicia y Juan B. Justo, porque ahí está cerca la droguería que era de Magallanes. Exactamente. Y estaban Sí. todos los drogueros y ahí nomás vivía una tía de Cristian Esquilachi, de los hermanos Esquilachi. Ellos hablan y se posicionan en la antena. Digamos Esquilache, perdón, y con la nata, los hermanos detenidos, ¿no? Por el caso y Exacto, que en acusados de los realidad ejecutores. no llegan a figurar en el expediente como los sicarios, sino como partícipes necesarios del hecho. Ni ellos 4 solos pudieron hacer esto, hay mucha gente más, pero bueno, muy difícil probarlo. ¿Vos dónde estabas? ¿Qué recordás? Yo estaba en mi casa, yo vivía en Ciudad Evita en ese momento, y por eso queda la duda de si los matan en Rodríguez o los matan en Quilmes. Lo mataron el mismo día 7 de agosto, entre la 1 y las 4 de la tarde, ellos le dan muerte y después lo refrigeran. Yo estaba entre la 1 y las 4. Los refrigeran. Los refrigeraron 6 días. 6 días los tuvieron en frío. Eso está probado. ¿Y de quién era esa cámara refrigeradora? Y hoy es muy difícil saberlo, pero hasta Esquilachi, después con el tiempo nos enteramos nosotros, tenía un supermercado que se llamaba Dos Reinas en la zona sur, que el supermercado no existe más. No existe. O sea que investigamos también en cámaras frigoríficas de la zona. Hay un frigorífico mencionado con respecto a la carne. En algún lugar los tuvieron en frío. Eso está más que Está probado. claro. Sí, porque ellos... Nunca se supo dónde. No, el lugar no lo tenemos. Pero uno de los implicados tenía un supermercado con cámara. Con cámara. Que eso se supo mucho después. Y cuando fueron en ese momento que el fiscal Bidón está, a ese supermercado le piden unos papeles. No van y se meten en la cámara.
O sea, hubo muchas cosas que Vidoni hizo bien y evidentemente un montón no, porque hubo una línea investigativa que la de Vina, que nosotros la perdimos en el camino y la recuperamos en 2016 con la juez Servini. ¿Y cómo te enterás de la aparición de los cuerpos, Diego? Yo me entero ese día, bueno, me llama mi mamá y que la habían llamado, me llama, tu hermano no está, empezamos todos a hablar y pasan las horas. Mi hermano vivía en el barrio Zamoré, yo creía que no tenía señal y me llama mi cuñada, me dice, tu hermano no aparece. Yo lo llamo a Salerno, que estaba con él, me digo, Damián no está, qué sé yo, era muy raro que él nos llame en horas de trabajo y demás. Y en un momento me llama mi mamá, que habían llamado de la comisaría, que había aparecido la camioneta. A mi mamá le dijeron que estaba quemada, nada, voy hasta Lugano. Y ahí hablo yo por teléfono al comisario y me dice, vení que está la camioneta un poco quemada. Bueno, ahí empezó toda la odisea, creíamos que era... Ahí era la camioneta, pero después pasan los días donde Liliana publicaba... El primer día yo creo que era mi hermano con Forza porque aparece la corredera del arma de Forza, una credencial del arma, y él no sabíamos que había un tercero. Cuando vamos a la fiscalía el otro día nos enteramos que había una persona más, que era Vina. Y para nosotros, yo creía en ese momento, eran los secuestros express y demás. Forza decían que era un empresario farmacéutico, mi hermano estaba con él. Forza había dicho que era de la CIDE, yo eso me entero después. ¿Vos ya lo conocías a Forza? No, no tuve la oportunidad de verlo a ninguno de los dos. Nada. Y bueno, a los días después cuando sale esta lota de Liliana que tiran los cuerpos, pues nosotros era nada, llamaba gente cuando dan los teléfonos y decía, los vimos caminando en Salta, no andan en el shopping, cualquier cosa, ¿viste? Que no, y la primera, eso. Perdón, hago un paréntesis, la primera vez yo me acuerdo de hablar con las viudas, con tu cuñada y con la de Forza y más, nos dijeron que cuando fueron a hacer la denuncia le dijeron ya van a aparecer, seguro que estaban en Brasil, no les habían dicho. Le dijeron que se habían ido de joda. Ahí está. Y yo le digo a la fiscal de ese momento, que era Jacobuzzi, le digo, pero mi hermano no tiene los documentos, está quemado, la camioneta está quemada, con algo así, por ahí aparecen. Esa fue una respuesta, pero que la escuchamos todos, la vivimos todos y bueno, después cuando sale la noticia tiran los cuerpos y después fue todo locura hasta que con los años... Siguiendo la causa, en mi caso personal, que estuve en todo el juicio oral, no falté nunca, estuve con el doctor Pierri, sigue siendo mi abogado hasta hoy. ¿Ya que lo mencionaste al doctor? Si lo mencionás aparece el doctor Pierri, que lo convocamos, que está con nosotros. Miguel Ángel, Facundo Pastor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, gracias. Gracias por atendernos. Por supuesto, volvemos a poner la mirada, Miguel, en aquel caso, en aquella historia en la que vos tuviste mucho que ver, porque se acaba de conocer el detalle de la muerte de Menchi, un empresario vinculado a esta historia, que a su vez está vinculado a D'Alessio. ¿Qué mirada tenés, Miguel, de esto? Que nosotros nunca íbamos a llegar a Menchi, porque Menchi pertenecía a una línea de investigación que el fiscal Vidoni no quiso agotar, y a la luz de los hechos está claro que no la quiso agotar, porque él tenía cierto tipo de relación con Marcos D'Alessio. Evidentemente, cuando los jueces del Tribunal Oral de Mercedes terminan con el fallo condenatorio a los hermanos Esquilás y Lanata, son bien claros. Ellos dicen, estos son un eslabón, no son los determinantes, son un eslabón necesario para ejecutar a los tres empresarios. Ahora, el que tenía la dirección de la investigación era el fiscal Vidoni, que algún día podrá explicar por qué no agotó esta vía. Por suerte, la causa recayó después. Nosotros insistimos siempre en la competencia de la federal, y aún teniendo dictamen favorable del procurador de la Corte, la causa reposó en la justicia administrativa. Ahora bien, hoy está en la justicia federal, que está haciendo ingentes esfuerzos por destrabarlas. Lamentablemente, la causa está al borde de prescribir. Sí, eso nos contaba recién Diego. Ahora, Miguel, me parece interesante, yo no sé si estás con una tele cerca, pero yo ponía la figura de Menchi y saco dos flechas, triple crimen y D'Alessio. Y vos ahora me decís, vos ahora me decís que sospechás que hay cosas que el fiscal Vidoni no hizo en la causa del triple crimen porque ya operaba en la organización de D'Alessio. Bueno, yo no estoy viendo televisión, pero la experiencia y el tiempo que llevamos junto contigo, Farrón, un valiente, ¿no?, de esta causa. Farrón es un valiente de esta causa, Diego. Nos dimos, yo por lo menos me di cuenta que había una vía que no se agotaba y que siempre nos desviaba esa vía o a ex policías o agentes de seguridad
y este Menchi estaba vinculado a alguien que el tiempo nos da, que era D'Alessio. Ahora, la investigación después, creo, todos sabemos de la cuestión pública que tuvo el fiscal Vidone, que estaba vinculado a otro tipo de relaciones con D'Alessio. Nunca hubiéramos llegado a él. Ahora, este hombre hoy aparece suicidado. Ahora, ¿qué significa este hombre suicidado? Está dentro de una causa que se investiga, que es una causa de espionaje. Entonces, quiere decir que aquel triple crimen del 2008 sigue teniendo hoy tentáculos, porque evidentemente el triple crimen tuvo otras muertes. Se nos murió misteriosamente Milán, que un día dejó una carta y dijo: investiguen. A mí me vino a ver Marcos a mi estudio, me dijo: después voy a declarar. Bajó de su casa y apareció muerto en la vía del tren. O sea, evidentemente hay gente que quiere que esto no se sepa. Bien. Miguel, un abrazo grande, invitado al piso cuando pueda. Sabemos que tenés mucha actividad, pero las puertas abiertas. Un abrazo. Fuerte abrazo con la admiración de siempre. Gracias, un abrazo. Cuando ves todo esto... Y es revivir, si bien yo como la sigo tan de cerca la causa y nunca la abandono y cada una vez por mes me voy al juzgado y hablo y estoy, es como que nunca terminó, ni estoy haciendo muchas cosas que me costaba, algunas un poco espirituales para hacer un duelo, pero es muy difícil que la familia haga un duelo, hijos, yo tengo mi nieta ya, soy abuelo, un solcito hermoso que tengo, pero te cuesta mucho salir de ese lugar y tenés gente buena al lado, gente del laburo, amigos, y todos te quieren sacar, pero lo vivís en carne propia porque no se cierra, no hay un cierre. Ves, estas cosas te hacen otra vez. Todo el tiempo vuelve, es empezar de vuelta. Y... Es como cíclico, yo lo marco. Nos parecía muy importante poner la mirada acá porque evidentemente vuelve ahora. Intuyo que una manera de poder pararte frente a esto es construir en base a lo que se ha podido investigar. Es cierto que a veces uno duda de la justicia, pero ¿cuál es tu verdad? ¿Qué pasó? En relación, ellos tres se meten en un terreno muy difícil. ¿Cuál era el terreno? El terreno es, los clientes terminan siendo los narcos mexicanos. Vina trabajaba para Rodrigo Esposas Iturbe, hoy preso por 1000 kilos de cocaína, era su jefe directo. Y al su alrededor, si no había agentes que en ese momento trabajaban para la DEA o la CIDE, eran ex agentes de la DEA, de la CIDE. Tenés fuerzas policiales, tenés ellos se metieron a jugar un partido que no era para ellos, que no era para quedó ellos. Grande. Pero ¿cuál era el partido? ¿Conseguirle efedrina a los mexicanos? Era conseguir. Porque recordemos, Diego, que en ese momento la efedrina no era una sustancia prohibida. Y como no era prohibida, tenían droguerías, la podías traer legalmente y lo ilegal era venderla. Importarla. Importarla, perdón. La importabas de China a India, como le hicieron la mayoría de las droguerías. Y el mejor cliente era un mexicano que te la pagaba en dólares. Mucho más cara que te lo iban a pagar acá. Quiere decir, tu hermano, con Forza y Vina, empezaban a ser proveedores de un cártel mexicano que ponía un pie en la Argentina. Exactamente. Eso es lo que intentaron hacer de un gran negocio que nunca fue. ¿Quién los mata? Y para mí es un combo de gentes, entre mexicanos, esa gente de CIDE, si no, no se puede tener refrigerado un delincuente común a una persona 6 días, torturarlo, poner una camioneta prendida a fuego acá, tirarte los celulares en un lugar, el auto en otro. Es demasiado y si te cuento, podemos estar un año contándote, pero cuando volvemos al caso de la efedrina, lo principal es, si el Estado hubiera controlado lo que tenía que regular, esto no pasaba. Hacía años que le decían que era una triangulación. Venía de India y China para acá, y de acá a México, Estados Unidos. Había informes que le mandaban acá. No la traigan más, que era de paso, triangulaban. En México estaba prohibida, ¿no? Ese era el tema. Y no nos olvidemos claro, que antes del triple crimen existe el primer laboratorio de metanfetaminas acá, que es donde inicia todo, que es la Quinta de Maswich. Claro. ¿Me esperás, Con Diego? Jesús Martínez Espinosa, Claro. perdón. A quien después Exactamente. detienen en Clorinda, es de nacionalidad justamente paraguaya, y estaban ahí, mexicano, pero lo detienen en Paraguay, y cuando estaban en paz en Clorinda. Clorinda era el paso para ir a Paraguay, justamente, y llevar los negocios de la efedrina. Ahora, estos negocios que cuenta Lili, que contás vos, que es tu verdad respecto a cómo matan a tu hermano, y digo, es el narcotráfico metido. ¿Vos crees que eso cambió después de 15 años? No, creo que no.
creo que se puede transformar. Nada más. Hoy no le efedrina. Claro, no le efedrina y pasa para otro lado, pero para mí está instalado. Mira, Diego, vamos a ir en vivo a Rosario. Hay una convocatoria que se está haciendo ahora y tiene que ver con lo que estamos hablando. Está Joana Don. Joana, ¿cómo te va? Buenas noches. Facundo, equipo, buenas noches. Así es, estamos trabajando en este momento en el Monumento Nacional de la Bandera con la marcha, una marcha programada para hoy, por supuesto, por el pedido de seguridad, para reclamar justicia, para que la nación mire a Rosario. Es una marcha, por supuesto, por todo el contexto que se viene dando, que para poner un poco en contexto precisamente, este fin de semana XXL, este fin de semana extra largo con Rosario, fueron 7 los asesinatos y ya son 48 en lo que va del 2023. Estamos hablando de casi un asesinato por día. Y según los datos oficiales del Observatorio de Seguridad Pública, que lleva el conteo, por supuesto, de lo que sucede aquí, es un asesinato más que los 47 del año pasado, que fue el año récord de violencia. Son muchos los vecinos que vamos a mover un poquito, que se han juntado aquí para, por supuesto, pedir mayor presencia policial, para pedir justicia. Están esta asociación, organización de familiares de víctimas por la inseguridad, que, por supuesto, la lucha es diferente porque tienen la cara de sus hijos aquí en las banderas y pidiendo justicia por distintas... Joana, ahí te recibimos un poco bajo, pero lo que vemos es una convocatoria importante. Habíamos visto la marcha hace algunas semanas, no había tanta gente, ahora se ve mucha gente allí reclamando esto que nos tiene que interpelar a todos, que Rosario sangra, ¿no? Totalmente, es en medio de... estamos bastante en silencio porque la gente está intentando escuchar el reclamo que están haciendo quienes se adentraron a pedir, entre ellas, bueno, los que escuchábamos también, Facu, que cubríamos la semana pasada, sí, ¿no?, de los familiares de la víctima de inseguridad, que pedían bajar la edad de imputabilidad de los menores a 16 años, claro, que ya puedan cumplir las condenas, que aquellas personas que tienen portación de armas sean detenidas, que no sean liberadas, y bueno, eran algunos de los pedidos que tuvieron también junto con el intendente y el gobernador Omar Perotti. Rosario sangra, que ya es muy conocido en la ciudad, por supuesto, y en el país por la situación en particular que se vive en Rosario, sí, es en medio de una ola de violencia muy grande. Joana, sí, y el dato que veíamos recién, que Lili lo habías confirmado, la cantidad de muertes del 2023. No cumplimos ni los dos meses de este año. Sí, claro. Cuando ve la cantidad de muertes que hay, es realmente llamativo de vuelta, Liliana. Sí, y reparamos siempre en estas situaciones, y además aparecen víctimas que no tienen absolutamente nada que ver con el negocio del narcotráfico. Esto es lo que está pasando. Y más allá de las balaceras que tuvimos a edificios públicos, edificios que tienen que ver con la justicia, y el número que ya pasó, llevamos el número más alto, justamente, de víctimas. 48 crímenes, Lili. Claro, y ya superamos a la media, y más allá de que fue récord el tema de las muertes del año pasado ya de por sí. Mirá ese cartel, Joana, de alguien que puso esas dos palabras que se vienen uniendo lamentablemente y que conviven, la sangre y la ciudad, esa ciudad tan linda que debiera ser un paso a esta altura obligado por el turismo, por lo que significa Messi en el mundo, y la gente no va por miedo a lo que se está viviendo, Joana. Bueno, es precisamente, Facu, uno de los temas que se planteó aquí, porque la imagen de que genera Rosario de como si fuese lo peor de la Argentina, que sabemos que no es así, ¿no?, que es algo que pasa en todo el país, pero de alguna manera tiene mayor contundencia acá en Rosario, y los números lo acreditan de esa manera, ¿no? Estamos hablando de 25 casos en lo que fue enero, y en lo que va de febrero 22, venimos con, como bien decíamos, con el peor año. Y bueno, el pedido de mayor presencia policial, de que se agreguen nuevos juzgados federales, que haya mayor control en las cárceles, para que todos estos datos que estamos aportando y que continuamente se están investigando puedan llegar a buen puerto y se puedan cambiar las cifras. Lo triste, lo grave, lo doloroso es que año a año estas cifras se van superando. No estamos yendo para atrás, sino muy por el contrario, cada vez la situación está empeorando. Joana, quédate en vivo con esta imagen fuerte. Rosario sangra, ese es el lema. 48 muertes en lo que va del 2023. Y hablábamos de esto, Diego, del narcotráfico entre nosotros. Es terrible. La verdad que yo lo tuve que aprender por lo que pasó con mi hermano, y que una idea que no hay una solución es terrible. Y
te asombra cada día porque uno tiene hijos, nietos y querés seguir adelante y ves que esto de Rosario es terrible, terrible. Vos dijiste cuando arrancábamos la nota, y nuevamente te agradezco que hayas venido, puede prescribir, creo que Lili también lo decía, la causa puede prescribir. ¿Hay más por descubrir todavía? Hay mucho, pero muy difícil de probar. Y yo ya lo aprendí que... ¿Qué sería la conexión política? Sí, o tenés gente que podés tener hipótesis, fue este participó, estuvo... Pero ya como desde movida muchas cosas no se hicieron en el momento que correspondían, hoy es muy complejo que eso pase. ¿Y vos crees que Ibar Pérez Corradi, de que tanto se habló y tanto tardamos en encontrarlo, ¿no? Que la justicia lo encontró? ¿Recuerdan quién es este hombre que decían en un momento que él manejaba el negocio de la efedrina y justamente ellos tres se quisieron meter en ese negocio y esto fue lo que determinó que él fuera, si se quiere, principal sospechoso? Indudablemente fue uno de los que más trajo efedrina, si no el que más trajo efedrina a Argentina, pero después de tanta investigación creemos que él es un nexo, que él sabe mucho más de lo que habla, que él sí puede saber quiénes fueron, pero no lo podemos hoy y por eso está con una falta de mérito probado y sinceramente yo como no quiero que nadie inocente pague por esto, sino que pague por los delitos que tiene que pagar, que hoy está preso. Pero sí no colaboró, como también los hermanos Landa y Esquilachi lo dijeron. Uno ahora pidió domiciliaria, que era Marcelo Esquilachi. A nosotros nos llamaron porque está enfermo y tiene que cuidar a los hijos. Nosotros nos pidieron a la familia y yo consultando al doctor Pierre y demás, dijimos, bueno, si nos ayudás y nos decís quién es el autor intelectual y esto y el otro, nada, pero es nada. Lo de siempre, nada. Diego, hermano, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias por estar. No perderemos contacto, pasará el tiempo, estamos más grandes. Sí, mucho. Con más achaques, pero aquí estamos. Tal cual. Gracias, Diego. Gracias por todo. Ya está llegando Gustavo Marangoni, el capítulo de hoy, imperdible. Tiene que ver con alguien que se lanzó, que quiere ser presidente, que pudo haber sido presidente. Ya te contamos de quién se trata. No se vayan, es breve el corte. Ya venimos con Marangoni. Por suerte este programa tiene un Gustavo Marangoni, no dos, uno solo. Gustavo, buenas noches. Hola Facundo, ¿cómo te va? Vamos a hablar de Scioli, político al que conoces bien porque estuviste trabajando con él muchos años. Muchos años, la verdad que sí. Tantos como los que no estás más ya vinculado con él. Y hace 7, pero conservamos un vínculo, o yo por lo menos conservo un agradecimiento y una gratitud con él, así que esto es bueno siempre aclararlo porque muchos que están del otro lado dirán, sí, claro, pero otros a lo mejor más jóvenes dicen, ah, mira vos, no sabía. Entonces es bueno plantear las cosas y ponerlas arriba de la mesa. Con fe, con esperanza, esas palabras que repetía permanentemente, que va a volver a repetir en algún momento, era fe, esperanza, algunas otras cosas más, la metalmecánica, que no tengo claro bien qué es. Claro, todos los sistemas productivos. Turismo. A ver, vamos a... ¿Lanzó Scioli? A ver, presentó y dijo, acá estoy. Dice, acá estoy. A ver, si vos lo estresás y decís, yo no dije que voy a ser candidato, pero dice, acá estoy. No, la lectura es como bastante transparente. Cuenten conmigo. Cuenten conmigo, acá estoy, una vez más, etc. Entonces, yo creo que saca muchas lecturas. En primer lugar, vamos a analizarlo como campaña política. Los atributos de la marca de un político, lo que un político tiene que cuidar. En este caso, fe y esperanza es marca. A mí me pasaba estos días, che, volvió fe y esperanza, ¿no? Sí. Pero como lo identifican inmediatamente con eso, que es lo que todo político busca. Otros buscan que los identifiquen con la dureza, con la firmeza, otros buscan que los identifiquen con el antagonismo. Mira, cuando se enseña y se aprende marketing político, que yo creo que no está tan desactualizada esa primera clase, te dicen, hay 4 puntos cardinales en una campaña electoral y en la construcción de un candidato. Miedo, esperanza, amor y odio. Si no querés poner odio, poner rechazo. Dale de vuelta, miedo. Miedo, esperanza, amor y odio. Como puntos cardinales. Como puntos cardinales. Vos te tenés que parar tenés que tener pivoteando. Todos. Algunos pretenden tener todos, pero nunca lo vas a tener a todos en la misma intensidad porque si no perdés nitidez. Entonces, claramente se para en fe y esperanza. Déjame jugar. Si alguien hoy se quiere parar exclusivamente en esperanza, el presidente de la República, si quisiera ir como candidato, te diría, tengan esperanza, que ya lo peor
quedó atrás y ahora vamos hacia un destino, etc. Nuevos inicios. No, nuevos inicios, cosas por el estilo. Si vos te querés parar en el odio o en el rechazo, decís, ¿a usted le parece que esto puede seguir? Esto hay que cortarlo, esto hay que terminarlo, ¿no? Y así, digamos, si transitas los otros puntos cardinales. El amor, decís, bueno, hay que reconciliar a los argentinos, hay que jugar. Y hay otros que te dirán, acá hay que terminar con los que encarnan el pasado, el fracaso. Todo lo que decís me suena muy actual. Bueno, pero... Esos 4 puntos cardinales. Es actual porque es tradicional y en cualquier país del mundo se hace política de esta naturaleza. Ahora creo que esta carta que ha dado a conocer Daniel Scioli en estos días también permite sacar otras conclusiones, algunas que comentamos vinculadas a su biografía política, pero otras también son sugestivas, porque uno podría decir, Scioli es embajador en Brasil, esto es muy conocido, y es un funcionario que tiene una relación directa y estrecha con el presidente. Uno diría, todos los funcionarios. No, sabemos que algunos que no. Entonces vos decís, si él dice, acá estoy, uno puede presumir, o por lo menos plantear como alternativa, que a lo mejor el presidente no termina presentándose. ¿Y Cristina? Cristina, todos sabemos lo que... Qué suspiro, todos, Gustavo. Sí, porque viste que hay... Ustedes que son... Hay que cargar el tórax. Vos sos un hábil entrevistador y sabés que a veces los entrevistados tenemos que ganar tiempo. ¿No? Diciendo, sí, vaso con agua, respirar. Porque supongamos que Scioli está cerca de Alberto. Sí. O, no sé si cerca de Alberto, sino con una buena consideración por parte del presidente. ¿Y Cristina? Supongo, no es información, pero supongo que deja correr. ¿Se lleva bien con Scioli? Mira, yo no plantearía la política y sobre todo en el ámbito del Frente de Todos como llevarse bien y como llevarse mal. La política tiene que ver infantil. La política tiene que ver más con intereses y con necesidades que con empatías personales o no. A veces las empatías existen y bienvenido sea. Pero a veces vos haces cosas con personas que no te caen bien. Creo que Perón lo decía de esa manera. Yo tengo que abrazar a gente a la que le daría una patada y a veces le tengo que dar una patada a gente que me gustaría abrazar. Entonces, el tema con Cristina es que todos sabemos con bastante certeza qué es lo que Cristina no quiere y a quiénes Cristina no quiere. Lo que quizás nos cuesta más escudriñar es lo que Cristina quiere. La negativa la sabemos. El fondo, los poderes concentrados, cuestiones que están vinculadas con la justicia. Pero cuando hay que plantear las medidas efectivas a tomar, ahí hay un tema. Y además, esta candidatura y otras cosas que han pasado hoy, por ejemplo, en el ámbito del Senado del oficialismo, bueno, ¿qué señalan? Que hay un estado deliberativo y que el punto de equilibrio del Frente de Todos está en un lugar, por lo menos por ahora, diletando. Por ejemplo, el jueves pasado vos decías está más cerca de nuevo de Cristina, pero ves estos días y decís está un poco más lejos de Cristina. Entonces, pendula. Ahora, y pasa en la oposición también. Que no se malinterprete esta pregunta, va con respeto. ¿Qué es Scioli? ¿Qué es? ¿De derecha? ¿Conservador? ¿Es peronista? ¿Es un productivista? ¿Qué es? Mira, peronista tomo enseguida, ¿por qué? Porque ingresó al peronismo en el 97, se afilió de ahí y ahí no se corrió. Y ahí está. De ahí no se corrió. Entonces, esto yo creo que inclusive en kirchneristas que en su momento, vamos a decir así, lo cotizaban poco, con el tiempo dijeron, che, la verdad, el tipo no traicionó. Ahí está. Está ahí. Mientras otros fueron, volvieron, esto, el otro, está ahí. ¿Querés que te cambie la pregunta? ¿Qué tipo de peronista es? Bueno, él lo deja bastante explícito en su carta. Dice, habla de conciliación, de pacificador. Claramente eso tiene puntos distintos al que plantean otros sectores del Frente de Todos. Para hablar sin eufemismo, hay muchos kirchneristas que hacen del antagonismo un valor. Y esto no lo pongo en términos negativos ni positivos, porque acá tratamos de hacer el esfuerzo de analizar. Hay algunos que te dicen, mira, yo quiero definir de acá y de allá. Yo me acuerdo que en uno de mis primeros laburos, hace 30 años, me llamó el que me había dado laburo, agarró un papel, anotó una cantidad de nombre de un lado y una cantidad de nombre del otro. Y me dijo, estos son amigos, estos son enemigos. Ya está. Esto es todo lo que tenés que saber. Clarísimo. ¿No? Tipo, me la pintó clarísima.
Entonces, Perdón, ¿era kirchnerista? No, para que veas que eso es previo, que nadie aquí inventó ni el jardín, ni el budín de pan, ni el agujero del mate, nadie inventó. Es pre-kirchnerismo. Volvemos a lo mismo, hay conductas que son eternas. Vos podemos ir a la antigua Roma, a la antigua Grecia y te vas a encontrar con esto, con gente que te dice, mira, siempre cuento esta anécdota, en este canal, cuando estaba el programa Intratables, conducido por Santiago del Moro, Aldo Piñanelli, que fue un tipo que yo quise mucho, que era muy, muy buen, simpático, estábamos microfoneándonos antes de entrar, ¿no? Sí. Y ya estaban los panelistas, que estaba ahí Aldo, que era un tipo... Este programa, me dice, para mí es facilísimo. Yo miro quiénes están, elijo el que me voy a pelear y listo, ¿no? Y era toda una definición extraordinaria, porque el tipo tenía claro lo que tenía que hacer. Y no salía de ahí. Entonces, mira, en la vida lo importante es saber lo que querés. Querés fe y esperanza, te parás en fe y esperanza. Querés antagonizar, te parás en antagonizar. Eso es la marca. No quiero empatizar, porque algunos dicen, che, no hay que comparar el marketing electoral con el marketing de un producto comercial. Pero en algunas cosas se parecen. El atributo de una marca es importante porque nos desorienta a todos. Imagínate que él hubiese aparecido con esta carta y hubiese dicho, yo acá voy a terminar con imperialismo y todos los poderes internacionales que sojuzgan a Argentina. Y decir, che, pará, que hay algo que no me cierra. La corte y la reforma. Y si mañana Cristina aparece vestida de la novicia rebelde y canta con el coronel von Trapp y qué sé yo, decir, che, acá dudo. Algo pasó. Algo, Igual, ¿no? en este país no daría nada por sentado. No, por supuesto que nada es una ley de hierro, pero lo que digo es que es más fácil cambiar de partido político que de temperamento. Es decir, podemos definir que Scioli es un conciliador, sí, claro. peronista pacificador. Sí, sí, sí. En ese contexto, ¿lo ves más siendo un candidato de consenso o lo ves participando en una interna? Diciendo, si hay que jugar, juego. Las dos cosas no son incompatibles y de hecho de alguna manera me parece que lo que subyace en la carta es que si hay que jugar, juego. Si hay que jugar, juego. Ahora, lo que pasa es que como en las viejas ecuaciones de matemática, viste que en las ecuaciones te ponen número, X, número X. Si te ponen 8X y dos números no podés... Claro. ¿No? Todavía hay muchas X. Todavía hay muchas incógnitas. Ahora... Y hay una gran variable independiente que lo afecta a él y que afecta a todos, que es la economía. Si me permiten, voy a hacer una regla inversamente proporcional. Vos con 100% de inflación tenés casi 0% de ganar la elección. Si tenés 90, subís a 10. Si bajás a 80, tenés 20. Y así, es muy difícil para cualquier oficialista... pacificador, antagonista, agnóstico, creyente, etcétera, plantearte en un escenario complicado. Porque también, como decía el general Cangallo, digamos, la víscera más sensible es el bolsillo, ¿no? Totalmente. Entonces, tenés que lucharla ahí. Con fe. Y esperanza. Y esperanza, siempre. Te saco un minutito del guión y de lo que teníamos preparado, porque acaba de pasar algo importante, que es esto. Estás viendo, que es el lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta, bajo una consigna de es hora de animarnos a transformar el país para siempre, hashtag hora 0 2023, ¿sí? No, hora 2023. Y se fue a la Ruta Nacional 40, kilómetro 0. ¿Dónde queda ese kilómetro 0 de Santa la Cruz. Ruta 40? Santa Cruz. Santa Cruz. Se ve que a casualidad. Fue, a ver, ¿qué provincia acá? No. Hay toda una simbología detrás de eso. Muy mal pensado, Gustavo. No, ya ni me tomo el trabajo de pensar. Pero digo, a ver, obviamente que se trata de una estrategia. Es como muy secuencial y muy organizado, digamos. Pero perdón, yo porque esto pasó recién. Sí. Por ahí producción me ayuda. Pero ¿Larreta estaba ahí o mandó a alguien? Es un video, por lo que tengo entendido. Porque es distinto. Se conocerá, no me parece que esté esperando ahí las 12 de la noche. Pero esto coexiste con otra cosa, porque se sabía que Larreta iba a lanzar un video. Y hoy hubo una foto de Macri Vidal con un casual cartel de fondo que decía Vidal presidenta. ¿Es una maldad eso? Mira. Yo te lo pongo en términos de buenos y malos. No es buenos y malos, pero viste que, como dicen, en la guerra y en el amor todo vale, ¿no? Todo vale. Digamos, bueno, entonces, bueno, a ver,
Freud dijo alguna vez, no vinculado a la política, pero que yo creo que sirve para la actividad política, la vida no es un jardín de infantes, la política tampoco. La política tampoco. Entonces, si vos te dedicas a la política, sabés que vos tenés preparada la fiesta de cumpleaños y si a lo mejor anunciaste con algún tiempo previo que le ibas a hacer, alguno se te anticipa. Porque hay involucrados intereses. Yo creo que el espíritu naif y es poco recomendable para analizar aquellas cuestiones que involucran disputas de poder. Por supuesto que el poder y las disputas tienen reglamentos en una sociedad democrática, tienen límites, hay cuestiones éticas. No estoy haciendo un cinismo de entre casa diciendo que nada de eso existe. Pero acá se están jugando cosas que son importantes y que trascienden las biografías individuales. Si no, terminamos creyendo que el país está bien o está mal porque Cristina se lleva bien o peor con Alberto. Y la pregunta es, además de las diferencias de personalidad que puedan tener, ¿no será que representan sectores del oficialismo que tienen en las bases divisiones? Ser peronista con un laburo con recibo de sueldo, ser peronista con un laburo no registrado y ser peronista con un programa social, ¿es hablar del mismo peronismo? ¿Lo dejo abierto? Déjalo. Gustavo, gracias. A vos. Nos reencontramos mañana. Lili, para cerrar, vamos a dar un adelanto de lo que vamos a tratar en las próximas horas, que es un caso tremendo que involucra a la violencia policial en Córdoba. A ver. Sí, claro, porque tiene que ver con la muerte de Blas Correa, 17 años. Recordemos, 6 de agosto del 2020, plena pandemia. Y 4 chicos que salían en un Fiat Argo se asustaron porque vieron un procedimiento policial, aceleraron. ¿Y qué pasó a partir de ahí? 6 balazos contra ese auto que terminan con la vida de este chico, de solo 17 años. De esos 6 balazos, uno le dio en la nuca a Blas, dejándolo sin vida. El resto de los policías que estaban allí persiguieron al auto. Los chicos querían acelerar más porque querían llevarlo a su amigo hasta un hospital porque sabían que estaba perdiendo sangre y peligraba su vida. ¿Qué pasó hoy? Porque empezó el año pasado un juicio contra los policías por violencia institucional, por gatillo fácil, así lo vamos a llamar. Porque este es un documento central en esta historia. Claro. Es un momento del operativo con audio. Ponelo, Lili, dale. Lo vamos a escuchar. Una locura, le disparan Ese es el al Fiat, auto. claro, porque pasaba, porque no paró. ¿Y a dónde le dispararon? A la luneta. Y en la luneta traspasa la bala y le da a Blas Correa en la cabeza. 17 años, repito. Todo porque no había parado, esos jóvenes no habían parado en un procedimiento policial. Había controles policiales para ver quién salía y quién no salía. En vez de tirar a otro lado, le tiraron directamente arriba. Fueron 6 los balazos. Ahí ustedes están viendo, quizás escuchen menos, porque los persiguieron y siguieron tirando. Esos 2 policías que ustedes ven, hoy el fiscal le pidió la prisión perpetua por homicidio agravado, por el uso de arma, por exceso en la función pública también, porque estamos hablando de abogados. Pero son 2 los que pidieron prisión perpetua. Hoy empezó este alegato, va a terminar el viernes, porque hay además otros 11 policías implicados por encubrimiento. ¿Por qué? Porque a estos chicos le quisieron plantar un arma para que parezca un enfrentamiento y no lo que fue, un caso de gatillo fácil, claro, que lo dijo el fiscal. Todo, Liliana, muy característico de estas historias de violencia policial. Y sí, totalmente. La policía manipulando la escena, la policía plantando armas, la policía matando pibes. Claro, encubrimiento, ¿no? Lucas González, hace un año aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Esto está clarísimo. Y hay algo que yo de hoy del alegato me quedo con una frase del fiscal López Villagra. No es necesario, primero, que haya 20 víctimas para que sea una masacre. Esto fue una masacre, dijo el fiscal. Y la segunda frase que me parece importante también es, no tiraron para parar ni detenerlos, tiraron a matar. Bien. Segundito, no se pierdan el programa de mañana. Yo sé por qué se los digo. Hay un material, un documento muy importante. No se pierdan el programa de mañana. Son las 9, ya está el pelado, ya está todo el equipo.
se quedan en la pantalla 24. Mañana, repito, 19:30. No se lo pierdan, nos reencontramos. Chau, chau.